Bienvenidos a un nuevo vídeo en nombre de tu canal. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta. Hoy tenemos un vídeo que, la verdad, me ha dejado con la boca abierta y con el corazón un poquito apretado. Y es que las noticias que les traigo hoy son, cuanto menos, impactantes y al parecer, involucran a una de las actrices turcas más queridas y populares del momento, Demet Özdemir. Sí, la misma Demet que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Erkenci Kuş, Doğu Kaderimdir y muchas otras. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, que créanme, lo tiene todo, lágrimas, acusaciones y una posible prohibición profesional, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no están suscritos a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con todas las noticias frescas y exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos con el chisme. Bueno, como les adelanté, la noticia que está corriendo como la pólvora en redes sociales y en los medios turcos es que Demet Özdemir, al parecer, podría haber perdido su licencia de conducir por 2 años. Sí, lo sé, suena fuerte, ¿verdad? Y lo más impactante de todo es que, según algunas fuentes, la actriz habría sido vista en llanto tras conocer la decisión. Ahora bien, antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas y a alimentar rumores, quiero aclarar que la información que les voy a presentar está basada en reportes de diversos medios turcos. Todavía no hay una confirmación oficial por parte de la propia Demet o de su equipo de representantes. Así que, como siempre, les pido que tomemos todo con pinzas y que esperemos a tener más detalles antes de formar una opinión definitiva. Pero, ¿qué es lo que supuestamente pasó? Bueno, según los reportes, todo se remonta a un incidente ocurrido hace algunos meses. Al parecer, Demet habría estado involucrada en un accidente de tráfico. Los detalles sobre este accidente son un poco confusos y varían según la fuente que consultemos. Algunos medios afirman que se trató de un choque menor sin mayores consecuencias, mientras que otros sugieren que fue un incidente más grave con daños materiales importantes. Lo que sí parece estar claro es que tras el accidente se abrió una investigación para determinar las causas y las responsabilidades. Y es aquí donde las cosas se complican. Según los reportes, las autoridades habrían determinado que Demet fue la responsable del accidente y, como consecuencia, le habrían impuesto una serie de sanciones, entre ellas, la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de 2 años. Ahora, ¿por qué tanta conmoción? Bueno, en primer lugar, perder la licencia de conducir por 2 años es un golpe duro para cualquiera, especialmente para una figura pública como Demet, que seguramente depende de su vehículo para desplazarse a sus compromisos laborales y personales. Pero además de eso, la noticia ha generado una gran controversia en redes sociales. La imagen de Demet, construida con esfuerzo a lo largo de los años, se tambalea. Por un lado, hay muchos fans de Demet que están expresando su apoyo incondicional a la actriz, argumentando que se trata de un error o de una injusticia. Algunos incluso sugieren que podría haber motivos ocultos detrás de la sanción, como envidias o conspiraciones en el mundo del espectáculo. Ya saben cómo se ponen las cosas en Hollywood, o mejor dicho, en Estambul. Los rumores de rivalidades entre actrices, de celos profesionales y de favores inexplicables son pan de cada día. ¿Podría ser que alguien esté intentando perjudicar la carrera de Demet? Es una posibilidad que no podemos descartar. Por otro lado, también hay muchas personas que están criticando duramente a Demet, acusándola de ser irresponsable y de no asumir las consecuencias de sus actos. Algunos incluso recuerdan otros incidentes polémicos en los que la actriz se ha visto involucrada en el pasado. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, seamos honestos, la vida de las celebridades está siempre bajo el microscopio. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada error que cometen es amplificado y analizado hasta el más mínimo detalle. Y Demet, como toda figura pública, no ha estado exenta de controversias. Desde rumores de romances fallidos hasta críticas por sus decisiones profesionales, la actriz ha tenido que lidiar con la presión constante de los medios y de la opinión pública. La verdad es que el ambiente está bastante caldeado y las opiniones están muy divididas. Y como les decía al principio, lo más impactante de todo es que, según algunos reportes, Demet habría sido vista en llanto tras conocer la decisión de las autoridades. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cómo está afrontando la actriz esta difícil situación y cómo afectará esto a su carrera profesional. ¿Será este el fin de su reinado en la televisión turca?
¿O podrá Demet superar este obstáculo y resurgir aún más fuerte? De momento Demet no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Su cuenta de Instagram, donde suele ser muy activa, permanece en silencio. Algunos especulan que podría estar esperando el momento adecuado para dar su versión de los hechos, mientras que otros creen que podría estar asesorándose legalmente antes de hacer cualquier declaración. El silencio de Demet solo alimenta aún más los rumores. Cada día que pasa sin que la actriz se pronuncie, la especulación crece como la espuma. ¿Estará preparando una estrategia para limpiar su imagen? ¿O simplemente estará esperando a que la tormenta pase? En cualquier caso, lo que está claro es que esta situación ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de Demet Özdemir. Si realmente ha perdido su licencia de conducir por 2 años, esto podría afectar a sus proyectos profesionales, ya que seguramente tendrá que depender de choferes o de otros medios de transporte para desplazarse a sus grabaciones y eventos. Imaginen la logística. Tener que coordinar horarios, depender de terceros, renunciar a la libertad de moverse a su antojo. Todo esto podría complicar mucho la agenda de Demet y limitar sus oportunidades laborales. Pero más allá de las implicaciones profesionales, creo que es importante recordar que Demet es una persona como cualquier otra, con sus virtudes y sus defectos. Y que, como todos, tiene derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. Espero sinceramente que pueda superar este difícil momento y que pueda seguir adelante con su carrera y con su vida personal. Porque al final del día, todos merecemos una segunda oportunidad. Y Demet, con su talento y su carisma, tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Ahora bien, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la sanción impuesta a Demet es justa o exagerada? ¿Creen que hay motivos ocultos detrás de esta decisión? ¿Cómo creen que afectará esto a su carrera profesional? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Además, estoy muy interesada en saber si alguno de ustedes tiene información adicional sobre este caso. Tal vez alguien ha escuchado un rumor jugoso, o ha leído un artículo en un medio turco que no hemos cubierto aquí. No duden en compartirlo con nosotros. Además, si tienen alguna información adicional sobre este caso, no duden en compartirla con nosotros. Recuerden que este canal es un espacio para la discusión y el debate respetuoso, donde todos podemos expresar nuestras opiniones libremente. Y por supuesto, siempre con el debido respeto hacia Demet y hacia todas las personas involucradas en esta situación. Ahora profundicemos un poco más en el impacto que esto podría tener en su carrera. Demet, además de ser una actriz talentosa, es una figura muy solicitada para campañas publicitarias. Su rostro adorna revistas, vallas publicitarias y anuncios de televisión. Perder la licencia de conducir, incluso si es temporalmente, podría afectar su imagen de marca. Las empresas podrían dudar en contratarla si consideran que su reputación se ha visto manchada por este incidente. La imagen lo es todo en el mundo del espectáculo. Y las marcas son muy sensibles a cualquier escándalo que pueda afectar su reputación. Y no olvidemos el aspecto emocional. Imaginen la presión que debe estar sintiendo Demet en este momento. Estar en el centro de la polémica, ser juzgada y criticada por miles de personas. Todo esto puede ser muy abrumador, incluso para una persona fuerte y resiliente como ella. Por eso es importante que le mostremos nuestro apoyo y que le enviemos mensajes de aliento. Un poco de positividad nunca viene mal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. La verdad es que esta noticia me ha dejado pensando mucho y creo que es importante que hablemos de estos temas y que reflexionemos sobre las responsabilidades que tenemos todos, especialmente las figuras públicas, en cuanto a nuestros actos. Porque al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. En resumen, hoy hablamos sobre la impactante noticia que rodea a Demet Özdemir, la talentosa actriz turca, y la posible suspensión de su licencia de conducir por 2 años tras un supuesto incidente de tráfico. Analizamos las diferentes versiones de los hechos, la controversia generada en redes sociales y las posibles implicaciones para su carrera profesional, tanto a nivel profesional como personal. Vimos los posibles motivos ocultos, las especulaciones y la incertidumbre que rodea este caso. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las noticias más interesantes y exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir o de las series turcas en general. Cuanta más gente vea este vídeo, más opiniones diferentes podremos escuchar y más enriquecedor será el debate. Compartan, compartan, compartan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante que ver. No se lo pierdan. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay que ponerle un poco de comedia. Y no olviden, manténganse sintonizados para más chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.